nuestra naturalista dice, bueno, no olvidar que en este equipo se necesita un geólogo disponible diariamente. Y ese cómo lo hacemos. Y esta vez es Juan Pablo que tiene la solución y que dice, bueno, ese tengo la solución. El Geoparque va a firmar con la universidad un convenio y la universidad va a darle, a poner a disposición un geólogo de forma diaria y seguir la evolución del Geoparque. Es una fórmula que se utiliza mucho. Juan Pablo dice que hay que trabajar sobre la gestión de los sitios y proteger los sitios donde está necesario. Entonces hace este museo sobre sirenas fósiles del Mioceno. Y también vamos a dar un estatuto de conservación oficial a los sitios geológicos importantes y que pueden ser en peligro. Entonces, hace tomar texto de ley al nivel del gobierno regional, con prohibición de extraer fósiles y todo eso. La arquitecta dice, bueno, todo está bien, pero necesitamos una estrategia de comunicación. Y dibujan el logo del Geoparque, a donde hay el mar, con la estrella marina, los montes y todo eso. Necesitamos una visibilidad del Geoparque. No hay desarrollo sostenible de un territorio si el territorio no existe, no se ve. Entonces ponen puertas de entrada de Geolandia, Welcome in Geolandia, Aspiring Geopark. Ponen paneles alrededor de la carretera, es decir, estáis en Geolandia. Necesitan un punto de información, ¿vale? Crean en la ciudad, que está al lado del mar, ¿os recordáis? En el este, un centro de información de Geolandia. ¿Qué hacen más? Claro, y el privado dice, bueno, que está bien, pero necesitamos también folletos del Geoparque, una carta de Geolandia con los sitios, etcétera. Y el equipo se reúne y dice, bueno, ahora podemos presentar nuestra candidatura. Juan Pablo manda el dossier a la Comisión Nacional, que manda el dossier a la UNESCO. ¿Y qué dice la UNESCO? 2 años. 2 años. O sea que había, si no me equivoco, había 5 puntos a considerar por UNESCO, evaluando cada punto. Entonces, si tiene la mayoría, entonces tenés 4 y te acepto, pero tenés que volver a trabajar en uno, por ejemplo. ¿Pero qué es la contestación? ¿Sí o no? Sí, pero tendría que volver a trabajar, o sea, que no tiene completo. Vale. Tenemos un... En la presentación de ayer se decía que habían 5 puntos. Entonces, si usted valoraba el primero y los otros 4 eran no. A medida que iba subiendo, entonces se iba aceptando. Entonces, llegaste a 4, pero te falta incompleto el 5. Entonces, vuelve a trabajar, te aceptan, pero para que vuelvas a trabajar. Aquí tenemos... Ok, es una opinión. No, eso es lo que... ¿Sí o no? Yo todavía dudo y pienso que no. No se oye. Falta una relación. Vale. Yo de los puntos esenciales creo que el que no se ha desarrollado para nada ha sido la educación.
Sí, un no por ese punto, ahí, un rojo. No, bueno, nosotros tomamos la decisión que no tampoco porque aún no hemos visto el vínculo con las comunidades y los planes de educación tampoco se han diseñado y tampoco se han propuesto. ¿Quién quiere hablar? Manuel. A ver, yo pienso que un elemento que va faltando es que las decisiones se han tomado arriba y no se cumple el principio fundamental que es ascendente, o sea, de abajo hacia arriba. ¿Y vosotros, sí o no? Nosotros decimos que no, porque también hace falta la integración con las comunidades, hace falta el networking y la educación. Muy bien. Entonces vamos a ver mayoría de no, más o menos la misma razones. Papón. No. Bravo, bravo. Ok, ¿qué dice la UNESCO? ¿Qué dice? Habéis hecho un gran trabajo. Estáis en progreso. Está genial. Enhorabuena. Pero, no habéis desarrollado una línea de educación, no habéis desarrollado relación con socios, no habéis un equipo formado, no habéis involucrado la población local y todo lo que habéis dicho. No. Y Juan Pablo es muy cansado y dice, ¿qué podemos hacer ahora que no hemos hecho? Bueno, está un poco desesperado de tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sueño y de recibir otra vez uno. El político, genial, otra vez dice, bueno, tranquilo, la UNESCO nos ha dado la explicación que se necesita tiempo para crear un geoparque. Es obvio que necesitamos un equipo formado. No podemos desarrollar un geoparque si de verdad no sabemos cómo hacer un geoparque. Y el mejor es de mandar nuestro equipo seguir un curso intensivo UNESCO de los geoparques. Bueno, no lo habían pensado, pero puedo aseguraros que muchos territorios no lo piensan y pasan años perdiendo tiempo, perdiendo dinero, intentando de hacer un proyecto geoparque sin saber qué es un UNESCO geoparque. Entonces, es un pequeño, entonces dice, con este gasto que vamos a hacer, mandar nuestro equipo en un curso, estoy seguro que al final vamos a ahorrar tiempo y dinero. Es un pequeño momento de publicidad. ¿Qué es? Tenemos 2 intensivos cursos en la red mundial. Uno que está en Grecia, que existe durante el mes de junio y que dura 15 días y que es un momento a donde todos los expertos con más experiencia de la red son aquí con todos los aspirantes geoparques y hacen una transferencia de la mañana hasta la noche de conocimiento. ¿Quién fue entre vosotros aquí?